Este es el último módulo del curso que tiene que ver con seguridad en Internet o ciberseguridad. Y es más que nada algunas reflexiones que podemos tener en cuenta para mantenernos más seguros y evitar posibles fraudes, que básicamente la principal causa, digamos, de los robos de datos y de meterse en nuestras cuentas es sobre todo para generar algún estrago, digamos, económico, ¿no? Puede ser que en algunos otros casos aparezcan cuestiones más de índole de trata de personas, de pedofilia, pero no es en mayor grado el por qué se quieren meter en nuestras cuentas, ¿no? Nos quieren hackear, sino que más que nada tiene que ver con fraudes económicos, ¿no? Es decir, robar datos, sobre todo para las estafas en general, son económicas, ¿no? Y es importante porque con el teletrabajo estamos mucho más conectados y estamos mucho más expuestos, ¿no? A sufrir ese daño, y que depende también de lo que hayamos hecho en nuestros dispositivos para mantener la seguridad o la protección, lo que realmente evitemos en particular. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que, obviamente, que en este mundo digital y en esta transformación digital en la que hemos transitado el año pasado y cuanto más interconectados es que más tenemos que prestar atención a la seguridad. También tener en cuenta que yo no soy una experta en ciberseguridad, sino que me interesa el tema, como le puede interesar a cualquier otra persona, y que bueno, he tratado como de conocer ciertas cosas sobre eso y todavía sigo aprendiendo, pero que es importante atender a esto, sobre todo en esta época, y reparar en algunas cosas que nos van a servir para prevenir. Y que hay estudios que plantean que generalmente las organizaciones y las personas están alarmantemente poco preparadas para un ciberataque. O sea, en general no hay tanta seguridad en particular. Y vamos conociendo casi todos los días en las noticias algún ataque informático. El último que tuvo como bastante fuerza o que apareció en la opinión fue el ataque al Ministerio de Defensa, pero a nivel mundial han habido ataques que también le han afectado a la UDELAR, y hemos escuchado de cuestiones que han surgido sobre ciberataque a instituciones públicas, por ejemplo. Y después a nivel personal, ¿no? ¿Cuánta gente nosotros conocemos que nos hayan robado algo? A mí me pasó una vez que me robaron datos de una tarjeta y me la vaciaron, una tarjeta de débito, porque justamente esa tarjeta, ese banco no había tenido ciertos reparos de seguridad, pero han pasado algunas personalidades, famosos, podríamos decir, uruguayos o de otros países, pero han pasado, les han hackeado la cuenta de Instagram. Ahora que Instagram está muy, muy en tendencia, les ha pasado eso. De hecho, a mí hace poco me sucedió en Instagram que me aparecía como un perfil similar de seguidores, pero muy iguales, en otro idioma, además, con un perfil muy, muy militar. Y bueno, el aparecer ese rostro tan lejano y tan similar me hizo pensar en proteger la cuenta. Entonces yo la tenía abierta, entonces la puse privada, pero además la verifiqué, que para verificarla hay que subir el DNI, digamos, el pasaporte o cédula, y se verifica la cuenta, y bueno, con eso uno, además de poder también aceptar a las personas, va limitando. Entonces también dejó como de aparecer esos perfiles que básicamente uno tiene que decir, bueno, qué extraño esto, ¿no? No pensar, ay, mira cómo me sigue un militar estadounidense. No, es muy raro ese perfil que no tiene nada que ver con los perfiles de mis amistades, y no tiene nada de cercanía. Entonces, evidentemente era una cuenta falsa, pero además eran varias que eran muy similares, ¿no? Y esas cosas, si uno empieza como a interesarse por el tema, puede estar más atenta, decir, acá hay algo que no me cierra,
empezamos a ver qué podemos hacer. Y eso puede pasar también con algún correo que nos llegue, con alguna verificación de cuenta. Bueno, muchas veces las instituciones financieras nos dicen, nosotros nunca vamos a mandar que usted actualice su contraseña. Bueno, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, eso es tal cual. Nadie actualiza datos de contraseña, sino que actualiza datos sociodemográficos, o sea, te pueden llamar por teléfono, por mail, para que recordar si los datos que vos ofreciste son los que de siempre, si este correo es el mismo de siempre, o este celular, pero nadie te dice, esta es su contraseña, diga que sí. Y si no, diga que no y ponga la que corresponde. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener en cuenta. Cuando uno está un poco más entrenado, dice, ah, no, acá no me cierra. ¿Qué podemos hacer sobre eso? Dice, bueno, por lo menos averiguar. Y hoy en día también la interconexión nos permite la posibilidad de averiguar, bueno, ¿qué está pasando con esto? A veces es simplemente googleando eso. También, por ejemplo, hay algo que no sé si les ha pasado, pero en general pasa, que nos llaman por teléfono y no nos contestan. Decimos hola, hola, y después al rato se corta. Bueno, eso se supone que es una estafa, es un robo, digamos, de datos en sí, de datos móviles. O sea, se intenta aprovechar esa línea para hacer otra llamada. Pero uno puede, en internet, puede, por ejemplo, buscar si ese dato ha sido denunciado como sospechoso. Hay una web muy interesante que permite eso, que simplemente buscándola en Google aparece, donde podemos denunciar o podemos ver ese número, aparece como peligroso, porque te dice, la gente dice, me llamaron varias veces y nunca me contestaron, ¿no? Y uno lo puede bloquear en el celular, puede aprovechar a bloquear números, que es una posibilidad. Entonces, hay que entrenar un poco esto de estar más atentos a la seguridad y en informática para evitar así posibles fraudes, ¿no? Robo de datos. Y que además hay una realidad y es que no estamos librados a que esto deje de pasar, ¿no? Porque la tecnología sigue avanzando, nunca vamos a conocer todos los crímenes informáticos, hay algunas lagunas legales que a veces eso también hace más difícil el poder condenar a las personas que hacen este tipo de cosas. Y además es un delito, el fraude, que no está tan penado ni tan combatido en el Uruguay como podría ser el narcotráfico, ¿no? Porque es importante que podamos denunciar los fraudes que nos pasan, pero vamos a encontrarnos que en general pasa mucho tiempo para que las personas que cometen fraudes por todo tipo y por distintos medios, pues no siempre es a nivel informático, realmente tengan una pena. En ese sentido, creo que justamente la proliferación del delito tiene que ver con la escasa, el escaso combate al delito, ¿no? En particular, hace poco había sido condenado un muchacho que es muy joven, uruguayo, que tiene estafas desde los 16 años, y una de las cosas que decía es que él fue a denunciar una estafa que le hicieron por internet, y justamente lo que le dijeron era como, ah, bueno, fuiste uno más que cayó en esto. Y él vio que era posible que lo podía hacer, y lo hizo varias veces, y bueno, ahora tiene una condena sobre eso, también ha salido y ha vuelto a cometer ese delito, pero tiene que ver lamentablemente con que si hubiera otro tipo de regulación más fuerte, hubiera penas más fuertes, podría también ayudar a que esto no suceda tanto. Pero también es importante tener en cuenta que esto no es una crítica al sistema judicial, digamos, sino que es, bueno, también muchas veces la tecnología avanza tanto que por más que se regule, hay ciertas cosas que se escapan de eso o se generan nuevos fraudes a partir de las nuevas tecnologías. Y de hecho nadie escapa porque hasta Facebook, Google, que tienen grandes, los mejores
profesionales que trabajan sobre la seguridad también han tenido sus agujeros, y también han tenido que mejorarlos, o a veces también le pagan a ciertos profesionales que logran detectar ese tipo de cosas. Entonces es interesante poder conocer un poco más sobre esto y saber que no es ajeno, y que con un poco de entrenamiento podemos de a poquito ir cambiando algunas cosas que nos pueden ayudar a prevenir. Y esto pretende ser prevención, que es como es lo más importante. Y también que no es solo pensando en las computadoras, sino también en los celulares, que también están conectados. A veces hay algunos dispositivos en donde conectamos varias cosas, ¿no? La tablet, la computadora, el celular, y que todos nuestros datos están interconectados. Y justamente el ingreso por uno de esos dispositivos a nuestros datos podría ser que comprometa todos los dispositivos. Entonces es importante poder trabajar lo que podríamos decir en entornos más seguros, ¿sí? Sobre todo ahora que hemos traído lo público hacia lo privado, ¿no? Es decir, bueno, todo lo que es el trabajo, en el teletrabajo de casa, que muchas veces ponemos nuestros dispositivos, depende, en algunos casos es el dispositivo de la organización, es importante, ¿no? Porque nosotros estamos manejando datos que pertenecen a otras personas muchas veces, y datos de la organización que son sensibles. Entonces, es importante incluso también aprovechar todos los sistemas de seguridad que nos pueda brindar la institución. Y para eso, aclarar que hay un sistema de VPN y de escritorio remoto que nosotros compartimos la información que la otorga el Servicio Central de Informática y la UDELAR, que eso es importante poder conocerlo, ¿no? Y si bien, por ejemplo, las conexiones VPN se otorgan sobre todo para el sistema de expedientes, sistema de veeduría también, y de personal, pero a su vez nosotros, si queremos mayor seguridad, podemos trabajar sobre eso. Y después hay toda una cuestión respecto a el software original o software libre, las licencias, ¿no? Adquirir licencias o usar software libre, porque también tienen mayor seguridad respecto de lo que es de piratería, pero además el software libre tiene una filosofía que tiene que ver con la seguridad, y generalmente se dice que por ejemplo, todas las cuestiones de virus no son posibles de funcionar en el software libre, porque el software libre está diseñado de tal forma que no tiene lógica en ese sistema. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta, sin ánimo de embanderarse en nada, pero sí en esto de considerar lo importante que es trabajar sobre la seguridad y ver algunas cosas mínimas, aunque sea, en nuestros dispositivos para sentirnos más seguros, ¿no? Más protegidos. Y en esto es un módulo que trata sobre la reflexión, sobre acercar algunos documentos, alguna información, y sobre empezar a estar más atentos sobre eso. Hoy en día hay hasta formaciones específicas en esto, hay simposios, hay a veces columnas periodísticas que se dedican a eso, y que está bueno como de a poco ir conociendo algunas cosas y viendo también hacer ciertos tipos de test, ¿no? Para ver cuánto tenemos de seguridad pensada. Y que nos parece que, bueno, que incluirlo en este curso es interesante, sobre todo como para generar un poco de prevención, pero también un poco de conciencia sobre las necesidades que hay que tener en cuenta. ¿Qué significa ciberseguridad? Bueno, tiene que ver con la criminalidad o la delincuencia en la red, y es el acceso ilícito a datos privados, personales o sensibles. Generalmente los tipos de fraude son el fraude informático, el espionaje, el robo de datos y el sabotaje, y también está el phishing, que nosotros dejamos un significado de lo que es, pero que no vamos a ampliar en este espacio, porque nos interesa que ustedes puedan leer los conceptos, porque justamente el trabajo de este espacio es poder incorporar conceptos que se comprendieron y que se entendieron
en un glosario. Y acá aclaramos también que el glosario es sobre este módulo, no es sobre otros módulos anteriores. Es justamente para buscar opciones de conceptos de este módulo, y además, si no, complementar. Si uno dice, bueno, porque este curso va a tener una gran cantidad de participantes, también podemos complementar los conceptos que otros ya pusieron, que eso me parece que está bueno como tarea. Y en Internet, tanto las organizaciones como los particulares están expuestos a una gran cantidad de peligros que pueden causar daños considerables. Por ello, la ciberseguridad es ahora más actual que nunca, y no solo hace referencia a la seguridad de Internet, sino también a otros aspectos y sectores de las tecnologías de la información y la comunicación. Y ahora vamos a ver algunos conceptos que nos permiten trabajar en entornos más seguros. Y uno tiene que ver con la seguridad de la información, que significa que lo podemos definir de una manera sencilla con las medidas preventivas para proteger la información, garantizando confidencialidad, disponibilidad e integridad. Esta información puede estar en cualquier tipo de medio donde se almacene, y es lo que intentaremos proteger, ¿no? Es decir, bueno, protegemos la información que es confidenciable, que garantiza la integridad de quienes son nuestros usuarios. Eso es un tipo de seguridad. Por otro lado está la seguridad informática, que tiene que ver con todas las medidas que tomamos para proteger la integridad y la privacidad de la información almacenada en un sistema informático, y significa un riesgo si llega a manos de otras personas. Y se puede referir al software, base de datos y archivos, entre otros. O sea, ahí tiene que ver con la seguridad que nosotros tenemos en distintas herramientas de nuestra tecnología, o la seguridad que generamos para proteger ese tipo de sistemas. Diferente la información que tiene que ver más con los datos propios, ¿no? Y seguridad, que es la capacidad para minimizar el nivel de riesgo al que está expuesta la información ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética. La seguridad tiene como foco la protección de la información digital. Y en este concepto es que englobamos el interés de este módulo, de conocer aspectos de ciberseguridad que nos permiten proteger la seguridad informática o la información, y que en general la seguridad informática va a estar regulada por lo que la organización y los expertos en esta área vayan a generar. Y la seguridad de la información es también comprender los datos sensibles de una organización, pero además también tienen que ver con la ley de protección de datos, que también la compartimos en este módulo, y que tiene que ver con cuando nosotros manejamos datos de personas, tenemos que ser cuidadosos con eso. Y eso también es otra lógica, pero que justamente la seguridad informática permitirá que nosotros vayamos a proteger o no esos datos. Pero además también, quienes tenemos acceso a sistemas informáticos, a esa información, tenemos que saber manejar ese tipo de información y su confidencialidad. Por eso están enrabados, y todo eso hace a la ciberseguridad, pero también hace a lo que es la protección de datos, que va más allá, ¿no? Es decir, cuando trabajamos con personas tenemos que tener cuidado que pedimos. A veces también, cuando no estamos tan acostumbrados a ese contacto con personas, porque bueno, nuestras profesiones no se acercan a eso. Es decir, bueno, muchas veces parece que es sencillo, como cualquiera comparte determinadas bases de datos. Bueno, sabemos que no es tan así cuando nosotros trabajamos con personas, ¿no? Y las ciencias sociales y la salud conocen mucho más en ese sentido de lo que implica entregar o no determinados datos que pertenecen a determinadas personas, o acceder a eso, ¿no? Es decir, bueno, o yo, si tengo la posibilidad de revisar cierto dato, ¿qué hago con ese dato? ¿Cómo lo utilizo, no? Es decir, bueno, que muchas veces es diferente a una base de datos que pueda ser de animales o de plantas, que puede ser mucho más compartible, digamos, sin tanto reparo, mucho menos sensible. Entonces eso también es importante, porque a veces nos pasa eso de cuánto podemos compartir o no, y que va más allá de lo que es la ciberseguridad, sino que tiene que ver más con la protección
de los datos en sí mismos. Pero está bueno poder conocer este tipo de cosas para ver cómo manejamos eso. Y lo mismo también, ¿no? Es decir, bueno, hay una realidad y es que cuando estamos en nuestras casas, esto del concepto de lo público se mete en lo privado, que una computadora, por ejemplo, la compartimos con parte de nuestra familia, que pueda acceder o no a datos que nosotros en nuestro ámbito de trabajo los podemos utilizar y podemos hacer, y que en realidad en casa no los podemos compartir. Y esos pequeños aspectos se han colado en este tiempo de teletrabajo, porque bueno, no podemos evitar si compartimos el dispositivo. Pero que justamente la seguridad informática nos va a permitir poder mantenerlos seguros si, por ejemplo, tiene una contraseña, el sistema, o el sistema se cierra casi enseguida. Ese tipo de cosas nos va a permitir evitar que otros accedan a eso. Porque el teletrabajo actual en este tiempo de confinamiento no nos permite separar eso, ¿no? Es decir, bueno, no podemos separar lo privado de lo público, ¿no? Porque se coló, ¿no? Y es real, o sea, no todo el mundo accedió a una computadora de servicio, a veces se puso su dispositivo, y bueno, ahí por ejemplo se diferencia el programa, si el programa permite mantener cierta seguridad. Y ahí es cuál de las dos seguridades, digamos, cuál de los tipos de seguridad es lo que tenemos que apelar. Y las instituciones tienen que trabajar con eso, tienen que priorizar ese tipo de cosas para poder mejorar y poder proteger los datos de los usuarios. Bueno, y después tenemos que pensar en una serie de amenazas que tenemos, de las que no estamos librados nunca, no hay forma de que sea la amenaza que desaparezca totalmente. Por eso es una amenaza en los FODAS que se dicen fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. La amenaza siempre se la ve como ese aspecto en el que no se puede, se puede sortear algo, pero no se puede evitar por completo, a diferencia de una debilidad. Porque bueno, el mundo avanza y además también depende de los presupuestos que tenemos para poder contemplar, y además por ahí dicen los informáticos que hasta que uno no prueba cierto programa, no ve realmente si está del todo óptimo para funcionar, o sea, siempre va a tener un ensayo y error. Entonces, en algunos casos puede suceder que después que vemos lo aplicamos, mejor dicho, el sistema, ahí nos vamos a dar cuenta qué cosas hay para mejorar. Y ahí voy a poner un ejemplo diferente, que no es Laudelar, que es Ceibal Ecology, que es la plataforma. Ecology es una plataforma que se utilizó masivamente a partir del año pasado por el trabajo remoto, por la educación remota, digamos, ¿no? La enseñanza a distancia. Y tuvo muchas amenazas externas sobre todo, pero porque había cierta cuestión interna que había que trabajar y que se solucionó prácticamente por la necesidad que había en ese momento, que tenía que ver con que el usuario de los niños era la cédula y la contraseña era la cédula. Lo que había que hacer, primera vez era entrar con eso y segunda vez había que cambiar la contraseña. No todos los padres, ni todos los niños o adolescentes y jóvenes lo hicieron, porque en realidad uno dice, bueno, me queda cómodo, o capaz que por desconocimiento, utilizar la cédula en los dos puntos, ¿no? En usuario y en contraseña. Lo cierto es que eso generó que mucha gente, haciendo un juego de algoritmo de cédulas entre 5 y 6 millones, que son los más pequeños, entrara a la plataforma, ¿no? Y hackeara y generara ciertos, borrara cosas, ¿no? De los usuarios, se hiciera pasar por docentes, bueno. En ese sentido, hubo varios casos, sobre todo a nivel de secundaria, muy peligrosos además, sobre todo cuando estamos trabajando con adolescentes,
y que uno de los problemas tuvo que ver con cómo se pensó el acceder a la plataforma. Y se pensó también en una lógica de situación de emergencia sanitaria, que no es la más óptima, y que justamente implicó el peligro de por sí. Y fue una solución que se dio a nivel de la organización que generó una amenaza externa. Más generó ese perfil que no es tan común, porque no tenía que ver más con estafas, sino que tenía que ver más con el acoso, ¿no? El acoso, la pedofilia, ese tipo porque en general eran personas adultas accediendo al sistema para acceder a niños y adolescentes. Entonces, hubo muchos casos así, y que tienen que ver con eso. Y también, cuanto nosotros más como adultos sepamos sobre estas cosas, podemos prevenir un poco más. Porque también hubo gente que se decía mucho, tanto a nivel docente como a nivel de las familias, esta cuestión como, bueno, era la primera vez que nos enfrentábamos a eso. Los docentes estuvieron también con sus cuentas hackeadas, muchos, porque tampoco utilizaban todo. Entonces es difícil poder conocer este tipo de cosas. Creo que hemos generado mucho conocimiento a partir de eso, y que con este espacio también intentamos aprovechar que ustedes puedan tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Bueno, las amenazas son vulnerabilidades, ¿no? Y tiene que ver con la posibilidad que tenemos de prevenirlas, ¿no? De evitarlas, de sortearlas, porque la palabra es sortear las amenazas, ¿no? Y es esto, ¿no? En realidad la amenaza es la posibilidad de que se produzca una determinada vulnerabilidad de forma satisfactoria. O sea, siempre vamos a tener eso, pero siempre vamos a tratar de sortearlas a partir de algunas conductas que vamos a generar. Tenemos las amenazas internas, que son aquellas que proceden desde el centro de la organización, que es el caso que les ponía de ejemplo de Ceibal, pero había otro caso en lado de Lara antes, que tenía que ver con el sistema de biblioteca, que tenía esa lógica de que con tu usuario y cédula al mismo, contraseña, ingresábamos, exponía también en el sistema algunos datos personales de los usuarios. Esto fue trabajado en su momento, pero también, ¿no? Sin ánimo de echarle la culpa a nadie, sino que son las cuestiones humanas típicas de los humanos, que nos equivocamos y que a veces no tenemos en cuenta los posibles como peligros, porque no es tan fácil tampoco poder prevenir todo, ¿no? Y las externas, que son las que se originan fuera de la red, y que el atacante buscará distintas vulnerabilidades, las va a explorar para poder atacar. Y la vulnerabilidad es la debilidad a sufrir un daño, y esta debilidad será, por lo tanto, la que buscará el atacante. O sea, siempre van a tratar de hacer un daño, que en este caso es en el 80% económico, podríamos decir, que en general los daños son más que nada de índole económico, porque, por ejemplo, el caso del defensa se vendía en lo que se llama esta red paralela a internet, no recuerdo ahora el nombre, pero después les dejo también en el módulo un espacio sobre eso. Se vendían, digamos, los datos a millones de dólares, o a miles de dólares, y bueno, en realidad el ministerio decía que no eran sensibles como para necesidad de pagarlos, ¿no? Pero en otro lado, en otro caso, a nivel personal, puede ser que directamente te roben los datos que tengan que ver más con tu tarjeta, con tu cuenta de banco, ese tipo de cosas. Bueno, y como último, acá tenemos una serie de consejos para tener en cuenta, probablemente puedan faltar más. Creo que con esto lo que queremos hacer es que ustedes busquen, averigüen, conozcan, se informen, paren la oreja, como se dice cuando alguien habla de estos temas, porque va cambiando y van apareciendo cosas también. Tengan en cuenta que se ponen de moda aplicaciones en el celular o en la web, que muchas veces tienen que ver
esta lógica de qué se usa con esos datos, ¿no? Que uno acepta, por ejemplo, que los datos se pueden usar para publicidad, para encuestas, etcétera, que es también como hay una serie de licencias que uno acepta sus datos, y hay otra serie que los resguarda, y bueno, y la política es estadounidense sobre todo, que se dice que, bueno, que en realidad el mismo gobierno estadounidense puede utilizar esos datos si los necesitara. Y hoy en día, en el caso de la Laudelar, hay una serie de aplicaciones con esos sistemas y hay otros que no, que eran los de software libre, pero hay un ejemplo claro que es el Zoom, que el Zoom se rige por las políticas de Estados Unidos, o sea que ahí nosotros tenemos una serie de datos que podrían utilizarse para X situaciones, ¿no? Y también todo el sistema Google está acompañado de eso, y realmente los servicios, algunos los utilizan, otros no, y en particular la reglamentación de la ODELAR no es utilizarla, pero generó antecedentes desde el año pasado con estos tipos de programas. Por eso, bueno, el aspirar a licencias originales, por un lado, pero más que nada porque las piratas pueden traer virus, problemas. Por otro lado, es toda la concepción sobre software libre, que también lo dejamos en el módulo para tener en cuenta. Creo que hoy en día, frente a las distintas herramientas que tiene la UDELAR, hay que tener en cuenta que ese espíritu de software libre ha quedado lamentablemente de costado, pero por otro lado, o sea, la institución ha dicho que sí a ciertas políticas, que en ese sentido estaría bueno también que se revisaran, pero bueno, por ahora están como como vigentes, pero sin cumplir, ¿no? Que eso también tiene que ver con esta lógica más desde el derecho, de decir, bueno, cuando uno no puede cumplir la norma debería revisarse. Pero, por otro lado, todo aquello que sea de licencia libre, generalmente no está, no cumple con la normativa, no va con la normativa no tiene una política justamente de, de entregar los datos, porque justamente la lógica del software libre es distinta. Yo no sigo insistiendo que son algunas reflexiones y no soy experta en esto, me interesan los temas y todavía tengo mucho para aprender. Otro tipo de cosas son las contraseñas seguras, que esto es importante, y cómo construir las contraseñas. Siempre dicen los expertos en ciberseguridad que es raro tener una llave para abrir todas las puertas, digamos, ¿no? Que es como una llave maestra, pero que en general la llave maestra es como el ideal en algún lugar, pero no es lógico, todos tenemos una llave distinta para distintas cosas, ¿no? Y entonces ahí hay una concepción de por qué las contraseñas no deberían ser la misma para todo, porque bueno, te abren esa puerta, abren todas las puertas, ¿no? Y después, además, cómo hacer más seguras las contraseñas, que más o menos en informática está bastante claro las extensiones, los caracteres, mayúsculas, minúsculas, ¿no? O sea, lo que es alfanumérico, etcétera, que cuanto más sea la combinación de esa, más seguro es. Lo que sucede es que la gente se olvida de las contraseñas, entonces, ¿cómo recordarlas? Hay gente que hace un mayor juego con la misma contraseña, pero combinada distintamente. Es un poco más débil, pero igual sigue siendo más seguro que tener la misma contraseña. También, generalmente, los navegadores te permiten generar contraseñas seguras, son extensiones de al menos 10 o 15 caracteres de una mezcla de letras y mayúsculas, minúsculas, números, caracteres alfanuméricos, pero en general también se pueden guardar en la computadora, pero bueno, guardar las contraseñas a veces tampoco es algo recomendable, por lo menos te dicen no guardes la contraseña en tu computadora de la cuenta de banco, por ejemplo, esa no la guardes.
quizás sí podés guardar otras cosas. Y obviamente saber diferenciar, no puede ser la misma contraseña de la cuenta de banco la de las redes sociales, porque las redes sociales están mucho más expuestas a que se ingresen por ahí, como por ejemplo es el caso de tendencia a Instagram. Entonces la cuenta de Instagram no puede ser la misma que la cuenta de donde yo miro mi cuenta de banco. O por ejemplo, no debería ser la misma que el usuario Udelar, porque justamente el usuario Udelar que me hace ingresar a mí, a Bedelía, a Personal y a Eva, podría implicar que después la imposibilidad de ingresar en esos 3 lugares, que son importantes para mí, ya sea por ser funcionario, docente, estudiante, participante de curso de capacitación, porque tengo que ingresar a ellos. Entonces, hay algunos gestores de contraseñas, yo no me gustan mucho esos programas, en donde te recuerdan la contraseña, porque es cierto que el sistema accede a ciertas cosas, por más que sea seguro, pero bueno, a veces la gente los utiliza para no olvidarse. Creo que uno debería también aspirar a generar contraseñas, guardarlas en un lugar seguro, que no sea exactamente la computadora, anotar ahí, y no es anotar todas las contraseñas, sino también tener en cuenta que uno a veces en otras épocas los hacía para otras cosas, como para la contraseña del cajero, ¿no? El código, que veía cómo lo podía organizar en un lugar seguro que nadie pudiera acceder. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Porque tampoco implica que nos olvidemos constantemente de la contraseña, la tengamos que recuperar. Otra de las cosas es abrir sesiones seguras, o sea, no en cualquier navegador, no descargar todas las extensiones que los navegadores nos ofrecen, y cerrarlas. Y esto también es importante cuando compartimos dispositivos, esto ya sea en casa como en lugares compartidos. Y eso es un problema que tienen los estudiantes cuando usan las computadoras de los servicios, todo el tiempo dejan el usuario abierto. Eso también es otra cuestión de la seguridad informática del sistema que se cierra. Ahora, por ejemplo, se cierra el EVA, pero también te dice si querés extender. Yo creo que eso es una debilidad. Es una comodidad, pero es una debilidad, ¿no? Porque alguien que pudiera venir por fuera podría extender y seguir usando tu usuario un tiempo más. Entonces, hay que acostumbrarse a cerrar, hay que acostumbrarse a que no se nos guarden los datos en las computadoras, que es muy común que se guarden. De ese tipo de cosas, estar un poco más atento a eso. Hay que tener en cuenta los programas actualizados, las actualizaciones que se necesitan ayudan a mantener seguros los programas. También igual hay que tener cuidado con las actualizaciones, capaz que revisar un poco si están vigentes o no, que no sea algo que sea engañoso. Lo que se llama limpieza de PC, que ahí dejamos algunas cosas en el módulo que tiene que ver con qué significa esto de cookies, cómo limpiamos la PC, hay programas que nos permiten eso, hay programas en el celular que nos dicen parte del dispositivo que viene, que nos dice si está optimizado el celular, todo ese tipo de cosas ayuda a mantener limpio el celular y seguro. Hay que tener en cuenta cómo se maneja el spam, de qué cosas podemos mandar a spam, de qué cosas no son en spam, pero las podemos poner seguras. Qué tipo de correos bloquear, hay filtros que también se pueden poner, que los dejamos más en el módulo de email o de correo electrónico. Las copias de seguridad que me pidan, sobre todo los celulares, piden mucho más eso, hacerlas, actualizar los programas o pedir. A veces nos pasa cuando tenemos un dispositivo de la organización que es que necesitamos que alguien lo actualice, bueno, tomarse el tiempo de que en algún momento destinemos un rato para que quede actualizado el programa, eso es importante. A veces no podemos correr algunos programas porque están desactualizados, pero tomarse el tiempo para eso, ¿no? Tomarse el tiempo para leer los acuerdos y los contratos que nos plantean las distintas aplicaciones, las distintas herramientas que tenemos, y buscar navegaciones más seguras, sobre todo
con los navegadores de siempre y con este tipo de tendencias a tener en cuenta. También tenemos lo que se llama pestaña de incógnito, que eso nos ayuda también a que no queden guardadas las cosas, a que justamente podamos trabajar en un entorno en donde nuestros datos no están expuestos, eso también es importante. Todo este tipo de cosas las comentamos para que ustedes empiecen como a conocer alguna cosa más, puedan estar más atentos y puedan revisar también, decir, bueno, de todo esto que dijimos, qué cosas tenemos en cuenta ya, que no había reparado en esto, etcétera. Yo sé que a veces hay ciertas cosas que tienen que ver también con nuestra comodidad, nuestro conocimiento, ¿no?, de las herramientas, pero es importante de a poquito ir revisando cosas, viendo si guardamos alguna contraseña, si es necesaria o no, si la podemos actualizar, mejorar, etcétera. Y tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Así, bueno, ¿dónde es que es más sensible? ¿En qué programa, en qué web tengo cosas más sensibles, ¿no? Que siempre para mí tienen que ver con el bolsillo. Bueno, ese tipo de cosas hay que reparar sobre eso. Y, y bueno, y el mail, ¿no? El mail también es bastante sensible, el hecho de que nos hackeen el mail. Y también tener cuidado, hoy en día creo que también hasta los políticos dicen algo en las redes sociales, cuando meten la pata y dicen, ay, me hackearon, no. Digo, hackear sucede, pero también se supone que hay ciertas autoridades también que deberían estar mucho más atentos, las direcciones, porque van a ser como carne de cañón, ¿no? Es decir, bueno, van a ser los más expuestos porque van a ser a quienes más les interese acceder a sus usuarios. Por eso también, eso es importante. Bueno, yo tengo un acceso a datos, si yo soy jefe, ¿no? Probablemente quieran venir tras de mí, a diferencia de otros casos, ¿no? Es decir, bueno, y eso es importante, no en vano, no son a cualquier perfil a los que atacan. Generalmente tiene que ver con personalidades, con políticos, ¿no? Es decir, bueno, gente que me interesa aprovecharme de eso, porque tengo mucho que ganar. Entonces, es interesante tener en cuenta. Bueno, con esto voy resumiendo, simplemente son algunas reflexiones, no está todo acabado, no soy una experta al 100%, pero bueno, tratando de aportar sobre esto, que es un tema complejo, no menor, y bueno, esperando que en este módulo puedan conocer una serie de conceptos y de casos que son importantes para estar en entornos más seguros.